Bueno, hola a todos, todas, bienvenidos a nuestro punto de encuentro. Y este punto de encuentro nos lo va a ser María Antonia Ben, desde Manacor, desde Mallorca. Ella es trabajadora social, ahora mismo responsable del servicio SAPDI, que ella nos contará un poquito ahora lo que es. Pero bueno, ha estado muchos años en Temprana. De hecho, bueno, para mí es muy especial que esté aquí porque fue la persona que a mí me introdujo en las prácticas recomendadas. O sea que es, bueno, una persona con una energía, ¿no? Que arrastra todo y ya la veréis ahora. Y bueno, el tema de derechos de la infancia, lo que comentábamos ahora, ¿no? Es un tema importante porque es verdad que es algo que tenemos que estar todos ahí pendientes, pero que no los conocemos tanto a lo mejor como deberíamos. Así que nada, gracias María Antonia y bienvenida. Bueno, gracias a ti, Eva. Y gracias a todas, a Epi, por invitarme. La verdad es que me hace mucha ilusión volver a estar así conectadas un poquito con vosotras. Y bueno, sí, os voy a hablar de los derechos de la infancia, pero me gustaría, yo creo que cuando hablamos de derechos, es más importante el activar la mente que aprendernos los derechos, ¿no? Que también está bien, pero sobre todo aprender a pensar y a tener presentes los derechos en nuestro día a día. Por eso propongo que, no sé si somos muchas, pero las que seamos, que haya como que sea como una exposición mutua, ¿no? Que también me podáis decir vosotras y ir pensando y reflexionando. Comparto, o sea que me podéis parar cuando queráis y todo esto. Esto, quería un poco enlazando con lo que decía Eva, porque estoy aquí hablando a vosotros de derechos de la infancia. Estuve 8 años más o menos, creo, en atención temprana. Y de ahí pasé, cuando se ve que eso que decía de esta motivación o esa energía que ha dicho que tengo Eva, lo que me pasa es que si me sale una vena aquí cuando me enfado porque no hay un derecho que sé tal, y entonces un poco sí que vieron esa energía de buscar, ¿no? Siempre buscar una solución o intentar que los derechos se cumplan y tal. He aprendido mucho, ya lo decía mi madre, ya verás con la edad te vas a moderar. Y sí que me he moderado un poquito, pero lo explicaré por qué. Pero bueno, eso, que estaba en atención temprana y entonces hace 2 años, 1 año y medio, me propusieron coordinar el servicio de atención a víctimas con discapacidad intelectual y de desarrollo. Entonces hice el cambio y por eso, entre lo que aprendí un montón en atención temprana y ahora con esta combinación de ir en defensa de la vulneración de los derechos y en defensa de los derechos, pues es apropiado, ¿no?, que pueda un poco explicaros 4 cositas de derechos. El objetivo de este encuentro, de esta charla de este punto de encuentro es que conocer un poquito los derechos, a ver cuáles nos suenan y cuáles no, entender para qué sirven. Esto es mi objetivo, a ver si consigo esto, conseguir que sepáis esto y cómo podemos hacerlos efectivos y cómo podemos practicar la defensa de los derechos. Esto es un poco a nivel general lo que pretendo o me gustaría poder conseguir un poquito con este encuentro. Vale, empezamos. Antes de empezar antes de empezar aquí, me gustaría que las que estáis, ahora ya os voy a pensar un poquito, que me pudierais decir o escribir algún derecho que os venga a la mente. Los primeros derechos que os vengan a la mente, tanto de la infancia como en general. A ver qué sale. Así, pim pam, no esperemos mucho. Los primeros que os vengan. A la educación. Vale, lo decimos así fuerte. No, escribo. Vale, no, somos poquitas, podemos, ¿no? Hacerlo así. Bien pensado, Laura. Educación, ¿qué más? Venga, que os escucho, yo me lo apunto. Educación, ¿qué más? A la vida. Bueno, ¿quién ha sido que ha dicho este? ¿Quién ha sido? Algo. A la vida, algo, a la vida. Al bienestar emocional. El derecho a la igualdad, equidad. Bueno, algo sabemos de derechos, ¿eh? ¿Alguien más? Si alguien ha dicho alguno que también has pensado, es que El también derecho a la participación, te hemos puesto también en el chat. Vale, Te participación. hemos puesto el derecho a jugar, el derecho de jugar. comunicación, el derecho de educación, que ya lo hemos dicho.
Muy bien, educación, se repite, ¿vale? A la salud, ¿no? También es un derecho. A la El acceso salud. a la salud. Lo preguntamos, ¿es un derecho la salud? Lo afirmo, es un derecho la salud. Es un derecho, sí, señor. Derecho al cuidado, Al cuidado, al bienestar. al bienestar. Vale, vale, muy bien. Veo que sabéis derechos, nos suenan y sabemos y más o menos. Sobre todo yo creo que controlamos más los de la infancia que los derechos, la Declaración de Derechos Humanos así a nivel general. Lo digo porque es importante, o sea, a mí me ha ido muy bien cuando me he planteado los derechos, tener en cuenta que cuándo empieza todo esto de los derechos, ¿no? Y empieza con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que se da después de la Segunda Guerra Mundial, en posguerra, 1948. No hace tanto, relativamente, ¿no? Teniendo en cuenta, no hace tanto. Entonces, en ese momento, después de todas las atrocidades que se vive a nivel mundial, esas aberraciones a los seres humanos, se dan cuenta de que, ostras, esto no puede seguir así, tiene que haber como una línea roja, ¿no? ¿Hasta dónde podemos llegar? Entonces, creo que es un buen momento, creo que las personas que pensaron en esto, grandes pensadores, filósofos, políticos y gente de la ciencia, reunirse para declarar los derechos universales, creo que fue un buen momento porque justamente yo creo que en ese momento todo el mundo estaba como muy tocado, ¿no? A nivel mundial de todo lo que había pasado y era un momento para que todo el mundo dijera, venga, va, pues sí, tiene que haber unas bases, ¿no? Y es una antes y un después, pues creo yo, porque es un punto de partida, es algo que antes podíamos tener la idea de que había unos derechos, algunos países más, algunos países menos, pero en ese momento, a nivel mundial, la mayoría de países acuerdan, ratifican esa declaración de universo. No hay nadie que diga, no, esto no es un derecho. Sí, todo el mundo dice, ostras, sí, hasta aquí, ¿no? Y es como una plataforma para empezar a trabajar esta evolución humana. Es importante porque además son derechos que te pueden servir a nivel individual, como yo para evolucionar como persona humana, tener en cuenta estos derechos, pero también para los gobiernos a la hora de gobernar un país. Y también el para qué, ¿no? ¿Para qué gobernamos el país? Pues para que estos derechos se cumplan en realidad, ¿no? Evidentemente la realidad es otra y estamos como vulnerando muchos derechos y en muchos países, pero sí que tenemos que ser, yo a veces tiendo a ponerme el sombrero negro de todo está mal y qué mal, pero cuando te paras a pensar dices, bueno, un momento, hay cosas que hemos hecho bien hechas. Entonces, esta Declaración de Derechos Humanos es un punto de partida bastante importante para empezar a darnos cuenta, como mínimo, que aunque no se esté validando un derecho, si no se está llevando a cabo, se está vulnerando. Entonces aquí ya nos damos cuenta de que esto tendría que pasar y no está pasando. Y aquí nos da un montón de energía y de gas para ir cambiando las cosas, ¿vale? Algunos derechos, habéis dicho. ¿No veis mi pantalla? Entonces, ¿qué veis? Ahora, ¿qué decís? No veis mi pantalla, perdón. Nadie me ha dicho nada. Te estábamos viendo a ti. Jolín, y yo estaba pensando que veía la pantalla. Perdonad. Pues has empezado con la dinámica así, pues tampoco hemos hecho cuenta que querías pantalla. Vale, ahora. Bueno, no os habéis pedido muchas cosas, ¿eh? Solo esto que de aquí, vale. Entonces estábamos en los derechos. Bueno, pero me habéis entendido hasta ahora. ¿Necesitáis apoyo visual o algo? ¿Lo habéis entendido? Perfecto. Bueno, vale. Estamos un poco recogiendo los derechos de la Declaración de los Derechos Humanos, algunos artículos para que veáis. En el preámbulo ya se establece que los principios fundamentales de la dignidad humana, la igualdad y el respeto mutuo, como base de la libertad, la justicia y la paz en el mundo. Ya vemos que el hecho de llevar a cabo, aquí ya nos da una pincelada de que el hecho de llevar a cabo todos estos derechos nos apunta hacia la paz en el mundo. Claro, veníamos de una Segunda Guerra Mundial
Entonces, ¿qué vamos a hacer para que no vuelva a pasar y para que haya paz en el mundo? Entonces, imaginar la conexión. Trabajar y velar por los derechos de las personas humanas es trabajar por la paz en el mundo, por la convivencia. Y a mí eso me parece súper bonito. María Bueno, Antonia, perdón, ¿sí? ¿puedes entrar en participantes y dar acceso, que hay gente que está esperando? Tienen acceso, supuestamente tienen acceso directo, que he hecho la prueba, pero al parecer se han quedado ahí 3 personas que están accediendo, le das a ver y les das a admitir todos. A ver, ¿dónde están? Arriba, admitir todos. Vale, admitir, todo. Admitir, no existe. Admitir todo. ¿Ya estamos? Sí, perdona. Bueno, me vas avisando porque si está, yo no veo nada. Está programado para que entren directamente, pero lo he cambiado Pero ahora y posiblemente... si voy parando, si no me... Tranquilo. ¿Vale? Bueno, seguimos. Vale, estamos con artículos de la Declaración de Derechos Humanos. La igualdad, la dignidad inherente a todos los seres humanos, establecer los derechos, o sea que tiene que ver más con las leyes, que todas las leyes que se regulen, que estén pensadas para que se puedan llevar a cabo los derechos. Reconocer el derecho a la libertad de pensamiento, conciencia. Ya veis que estos derechos, aunque estén en la Declaración Universal, hay muchos que aún no estamos, pero ya somos más conscientes de que no se llevan a cabo, ¿no? En el caso Wikileaks, por ejemplo. Reconocer el derecho a la participación, a la vida cultural, bueno, etcétera. Un poquito todos los que habíamos nombrado, pero como más general, si os dais cuenta. Pero ¿qué pasa? Esto era como para hacer como un punto de partida. Pero ¿qué pasa? Que en esos derechos, en la Declaración de los Derechos Humanos es un punto de partida, es una plataforma, pero a medida que van pasando los años nos damos cuenta que hay colectivos donde sufren más la vulneración de los derechos y que se tiene que dar un trato diferente porque juegan a otro nivel. Por ejemplo, es la Convención de los Derechos del Niño, que es del 1989 y es un tratado internacional en materia de derechos humanos. Y en la Convención de los Derechos del Niño es la convención donde hay más ratificaciones a nivel mundial, es decir, la mayoría de países están de acuerdo en esta declaración de derechos. Pensad que hay una transformación social, lo que os decía. En el momento en que se dan cuenta de que hay unos derechos que se deben cumplir, también ponemos el foco en cuando no se cumplen. Entonces, se detecta, wow, aquí hay un colectivo que es más vulnerable, tenemos que hacer algo más específico. ¿Quién más? ¿Qué colectivo también? También está en el colectivo de las personas con discapacidad, que ya es más reciente, 2006, ratificado por España en 2008. También hay colectivos... Ay, perdón. Espera, sí. Perdonad, es que hay gente esperando. Vamos a ver si entran. Bueno, pues no todo está. Sigo. Bueno. No pasa nada. Vale, entonces, Convención de los Derechos del Niño y Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. ¿Qué pasa? A diferencia de la Declaración de Derechos Humanos, no es vinculante. Está ratificado por la mayoría de países, pero no es vinculante. Esto quiere decir que, aunque ponga un derecho o tal, no vincula que el gobierno lo tenga que hacer. En cambio, la diferencia con esta convención es que estas dos convenciones sí que son vinculantes. Es decir, en el momento en que el país ratifica, tiene que cumplir con esos derechos. Por tanto, se considera que es necesario esta convención porque son colectivos que se reitera muchas más veces la vulneración de los derechos,
porque es necesario una necesidad de especificar y enfocar hacia dónde y cómo tenemos que trabajar para que se lleven a cabo estos derechos. También se suma a esta vinculación que la transformación social hace necesario que vayamos actualizando todas las leyes y aparecen normas más detalladas y vinculantes. Esto es, cada 4 años más o menos los Estados miembros que han ratificado tienen que enviar informes a las Naciones Unidas a ver cómo están los derechos, y desde Naciones Unidas se hace un feedback también y dice, oye, España os tenéis que poner las pilas en esto, en aquello, tal. Por ejemplo, ahora está dando caña con la educación inclusiva, por ejemplo. No sé si habéis oído noticias y tal, pero ¿qué pasa? Que yo, por ejemplo, hace unas semanas estábamos hablando con el patronato de la asociación donde trabajo y decían, bueno, es que muchas veces parece que los derechos o la convención es papel mojado, pero no, al final sí que se está dando presión para que se vayan haciendo cambios. Evidentemente hay algunos que se dan más prisa y otros que son más lentos, pero sí que es un punto de inspiración, es un punto de reivindicación. En el momento en que no se cumplan algunos derechos podemos ir bueno, aquí hay la convención y mira qué derechos, y también es un punto de partida para la elaboración de leyes más concretas en relación a los derechos de estos colectivos. Por otra parte, también quería hacer hincapié en el hecho de que la protección de los menores, en el caso de los menores, debemos tener en cuenta esto, que a causa de su madurez física y psíquica necesitan una protección y unos cuidados especiales, porque ellos por sí no se pueden defender. Entonces, ¿qué pasa? Que es responsabilidad nuestra, por una parte de los profesionales, proteger, si trabajamos con ellos, evidentemente es una responsabilidad de la familia y también del gobierno, que sus derechos no se vean comprometidos. Es muy importante este hecho, ¿no? Porque los pone a otro nivel y a nosotros a otro, entonces nosotros tenemos que proteger estos, es nuestro deber, ¿no? Hablamos de derechos, pues el deber es protegerlos. Los principales derechos incluidos en la Convención, el derecho a la no discriminación, que han salido, hemos hablado del derecho a la no discriminación, el derecho a la vida, que también ha salido, el derecho a la vida, el derecho a la educación también ha salido, el derecho a la protección contra el abandono y la explotación. A mí es curioso porque os habéis ido al bienestar y ya a un nivel de derechos ya como más allá de unos derechos que hace mucho tiempo que ya estamos velando por ahí, que es la protección a los malos tratos, o sea, a las agresiones físicas, tal. Y justamente también ahí ese derecho también es muy importante y no ha salido. Pero bueno, y el derecho a la salud. Más el derecho al juego, que también ha salido, me encanta que haya salido, el derecho a la libertad de expresión de los niños, el derecho de la protección legal en juicio justo, porque también sabéis que hay todo un temazo en justicia de cómo pueden declarar, de si hay salas amigas, de si se cuida su testimonio, si no hay revictimización, bueno, todo esto es que claro, es mi tema ese. Y sobre todo el interés superior del niño, que con esto te puedes ir a todos sitios, ¿eh? El interés superior del niño y siempre sabes dónde poner el foco. Y la protección y esta promoción en el Estado español, pues hay diferentes leyes y políticas que se encargan de operativizar estos derechos, porque tenemos claro el derecho, pero después llevarlos a cabo es otro trabajo. En España, por ejemplo, para que lo tengáis, en el 2015, la última ley así, la protección de la OPIVI, que es la Ley de Protección Integral a la Infancia y Adolescencia contra la Violencia, y esto era como una reclamación de la Convención, decía, oye, que tenéis que tener algo muy concreto contra la violencia en la infancia en España, ¿qué pasa? Y se pusieron un poco las pilas. Y de aquí yo quería resaltar, primero de todo, lo que se entiende por violencia, que es toda acción o omisión o trato negligente que priva a las personas menores de edad de sus derechos y bienestar. Quedaros con eso, un poco de spoiler, porque esto es importante tenerlo en cuenta a la hora de defender los derechos, porque tenemos que saber
¿de qué estamos hablando cuando se vulnera un derecho? Vale, y también me gusta de aquí, de esta ley, el concepto de buen trato. Porque de alguna manera el buen trato lo que nos está indicando es que ya no es tanto que no haya un maltrato, ¿no?, sino que promover el buen trato. Es decir, ya no es que no te discriminen o no te priven de participar en algo, sino que promuevan tu participación. ¿Estaréis de acuerdo conmigo que es diferente que digan, vale, tenéis derecho a la participación? Y yo me quedo tan... si quieres participar, puedes participar. Y me quedo tan feliz diciendo esto, ¿no? Pero claro, me tienes que ayudar a que participe, no basta que tenga permiso, ¿no? Tendrás que hacer algo. Es decir, el gobierno también tiene que promover que participemos. Esto sería el concepto de buen trato, ir un poquito más allá. Por ejemplo, en el caso de las prácticas centradas en familia, justamente yo creo que es un ejemplo súper ideal de esto, es un ejemplo de buen trato, porque ya no es que las familias pueden decidir, las familias son las que deciden por dónde empezar, sino que tenemos ya instrumentos que facilitan esa participación, que motivan. Es como eso de, vale, ¿cuáles son tus preocupaciones? Pues si no sé cuáles son mis preocupaciones, pues venga, y tal, ¿y cómo puedo ir? ¿Y cómo puedo llegar? ¿Y cómo puedo empoderarte para que tú puedas participar de una manera activa? Entonces, este sería el concepto de buen trato que me parece súper ideal que ya empecemos a hablar de eso, porque es como un escalón más. Vale, ¿cuáles creéis que son los derechos de la infancia más vulnerados en España? Y ahora sí tendréis que abrir micro y decírmelo. María Antonia, pues aprovecha y repasa a los participantes. Venga, hoy no me decíais nada para no cortarme el rollo, ¿es verdad? Sí. Pues vosotros cortadme el rollo, que yo lo cojo enseguida. Venga, pues decidme, ¿qué derechos creéis que están más vulnerados en el Estado español? Yo creo que el derecho a la educación es uno que está muy vulnerado. ¿Educación? ¿Todo el mundo está de acuerdo? Expresión y juego. Afortunadamente, ¿no? ¿El juego? Sí. Iván dice libertad de expresión y juego. Vale. Bueno, es que no lo sé, no lo tengo claro, pero el derecho a la comunicación, sí, pues también está un poco vulnerado en los pequeños. Ahora lo diré, ¿eh? Y el derecho a la participación, sobre todo en colectivos más vulnerables, está súper vulnerado, valga la redundancia. Vale. ¿Alguien más? Y yo creo que también en cierta medida el derecho a la salud, porque, bueno, todavía se quita el derecho, ¿no? Por estigmatizaciones que se generan en torno a algunas condiciones. ¿Cómo? A ver, tira del hilo, ¿cómo qué quieres decir con eso? El derecho a la salud, ¿no? Porque muchas veces tú tienes el derecho a la salud, o sea, en España todo el mundo podemos acceder a la salud, ¿no? Otra cosa es que tú vayas requiriendo salud y recibas una atención sanitaria. Muchas veces en discapacidad, por ejemplo, incluso en peques, no, o sea, es como no se ofrece ese derecho, no se hace uso de ese derecho porque se estigmatiza en que es que este niño es que no sé, yo tengo un montón de peques que no les hacen pruebas porque son Porque TEA. también hay el efecto eclipsador de la discapacidad muchas veces, no sé si vas por ahí, pero por ejemplo en adultos sí que pasa que hay el efecto eclipsador, es decir, como tiene discapacidad, todo lo demás, pues es normal, o sea, es decir, a ver, un momento, ¿qué pasa? Pues sí, pero bueno, es verdad que justamente en niños y niñas con dificultades o dificultades en el desarrollo, tienen dos barreras, ¿no? El hecho de ser niño y el hecho de las dificultades, o sea que es como doble. Y pues si ya eres niña o mujer, pues tres.
y sigáis sumando. Pero sí, bueno, veo que no hay nadie entrando, o sea que me voy otra vez allá, voy como cambiando de sala. ¡Uy, ves Diana Nieto! ¿Ves? No. Sí, hasta ahora. Admitir, vale. Pues vamos a ver los resultados. ¿Qué son? Vale, los derechos de la infancia vulnerados en España. Esto es según este informe de la Plataforma de la Infancia del 2022, que hay 70 asociaciones que han trabajado en él dedicadas a la infancia. Y el primero es el derecho a la protección contra la violencia y el abuso. Esto es que hay mucho maltrato, que sufren agresiones físicas, emocionales y sexuales. Es heavy, ¿eh? Pero es aún, por eso también la LOPIDI, por eso también a esa ley, porque tenemos que darle respuesta a esto, porque ya los que habéis dicho también, veis que el segundo es la educación, pero el derecho a la protección contra la violencia y el abuso. Es que es claro, es como, parece que es como muy básico, ¿no? Pues ahí estamos. El derecho a la educación, evidentemente, lo que habéis dicho. Yo creo que hay dos cosas aquí que se unen, que es por una parte que en las diferentes comunidades autónomas pues hay una diferenciación de recursos que se invierten, entonces no es de la misma calidad en un sitio o en otro. Y también el tema de la educación inclusiva, no, de calidad. También vamos a ir suspendiendo. Y la pobreza, el hecho de que no tengan las necesidades básicas cubiertas. O sea que imaginaros lo del juego, la participación y todo esto, sí, seguramente, pero estos son como muy básicos, porque justo Eva me comentaba que, no sé si era un artículo que había leído, cómo impactaba el contexto familiar a nivel de pobreza en el desarrollo de los niños y niñas. Entonces, claro, primero todo está bien, pero claro, en un contexto, yo me acuerdo cuando estaba en temprana que decía, ostras, es que esta familia, claro, si la dificultad es que no es cómo juega con los juguetes, que pueda tener tiempo la familia para jugar con los juguetes o para estar en un entorno seguro donde no tengan tensión o preocupación para saber que pueden comer el día siguiente o pagar el alquiler o lo que sea. Entonces, claro, estos son básicos. Y en las personas con discapacidad, ¿qué creéis también? ¿Quién son los derechos más vulnerados? A ver que os vea un poco, a ver si hay alguien que quiere entrar. No, está todo el mundo dentro. ¿Qué creéis? Pues el derecho a la participación, que lo ha dicho antes Almu. Que participación. Sí. Participación. Te dice Iván que, visto lo visto, el derecho a la protección seguro que también. El derecho a la protección. A la Iba comunicación. a decir el mismo. Lo que pasa que en la protección, Iván, lo que está pasando es que en el caso de muchas veces, en el caso de personas con discapacidad es difícil detectar lo que está pasando. Así como en menores muchas veces, bueno, pues es más fácil, hay más factores de protección en ese sentido. Y muchas veces también, yo siempre me preguntaba, ¿cómo saben, no, la cantidad de personas que han sufrido violencia cuando eran niños? Porque de mayores lo dicen, entonces lo podemos recoger. En cambio, datos más concretos en personas con discapacidad muchas veces es más difícil, por eso, porque ni ellas son conscientes, porque es difícil, porque son más dependientes y no llegan al momento de poder decir, ostras, fui maltratado. Entonces, a lo mejor ahí nos puede liar eso, creo. Pero bueno, eso también es cosecha propia, un poquito. Vale. Me habéis dicho que cree la participación, la protección y... ¿Qué más habíais dicho? Más o menos, ¿eh? Participación y protección. ¿Qué dice Laura? Comunicación, juego. Comunicación, vale. Pues vamos a ver. En el caso de personas con discapacidad, bueno, desde el tema de la discriminación, hay mucha discriminación. El tema de la accesibilidad, que en ese caso también el derecho a la comunicación sería, no sé quién lo ha dicho, pero Adán Eslavo,
Salud y servicios de apoyo, ahí no cumplimos tampoco, en el empleo y en condiciones de trabajo justas, autonomía y vida independiente, educación inclusiva, vuelve a repetirse, y la participación, que también no sé qué la he dicho, o sea, que estáis aprobados. ¿Vale? ¿Cómo voy de tiempo? Ay. Vale. Entonces, ahora os digo, haciendo un poco con aquello que os he dicho de la ley que suponía la violencia, ¿no? Cuando los derechos fundamentales de una persona son violados o no se respetan, esto puede causar daño físico, emocional o psicológico y afecta negativamente a su bienestar y dignidad. Entonces, la vulneración de derechos puede ser considerada una forma de maltrato. Chimpum. ¿Que no se cumple el derecho? Estamos maltratando. Y evidentemente se puede manifestar de diferentes formas: discriminación, violencia, abuso, explotación, negligencia, privacidad y libertad. Pero a mí lo que me hizo estallar la cabeza es que sí, ¿no? Cuando se me ponía la vena así que me enfadaba, pues no iba mal encaminada. Cuando no se cumple con los derechos, ¿qué tenemos? Una situación de maltrato. Pero bueno, vamos a ver. Ya os he dicho también que me he tenido que calmar con el tiempo, porque a ver cómo lo podemos hacer, porque pues todo es maltrato. Bueno, a ver, es verdad que es maltrato, pero también la intervención será diferente. Es verdad que tenemos que darnos cuenta que si no se respetan o se vulneran los derechos fundamentales, estamos hablando de violencia o de maltrato. Hasta aquí, bien. Pero ¿qué pasa? Que esa violencia o maltrato, que nos suena como horror, prisión, ¿no? No, se trata de que hay un tipo de violencia que es leve y moderado y otro que es grave. ¿En qué podemos diferenciarlo? El leve y moderado es cuando se puede intervenir pedagógicamente con medidas, ¿vale? Podemos hacer alguna cosa para intervenir y podemos cambiar la situación. En el caso de grave, tenemos que tener muy claro que ¿cuándo es grave? Cuando lo que está pasando atenta contra la vida de una persona, no su dignidad, su integridad. Aquí está equivocado, su integridad, atenta contra su integridad, es decir, que sí, que es grave porque se puede morir o está en riesgo. Entonces, consejo, por si es consejo, o qué tendríamos que hacer en el caso de encontrarnos situaciones graves, ¿no? Es decir, cuando alguien está en riesgo, en peligro. Recoger evidencias, porque seguramente tendremos que demostrar que está pasando eso. Siempre proteger, actuar para salvaguardar la integridad del menor, y estamos obligadas a denunciar siempre. Además, nosotros aún más porque somos profesionales, tenemos que denunciar. Que es un mal trango, que es difícil, pero tenemos que denunciar. No sé cómo lo lleváis este tema, después vamos a hacer unas cuantas prácticas, pero es muy importante que tengamos, que sepamos que es nuestra responsabilidad, ¿vale? En cuanto a la vulneración de los derechos, las situaciones que nos podemos encontrar, es, por una parte, cuando hablamos de esta situación de maltrato y tal, porque se vulneran los derechos, podemos estar delante de situaciones de intención de hacer mal, que la persona o la vulneración tiene que ver con que alguien quiere hacer mal a otra persona o le está haciendo mal. Entonces, aquí el ejemplo que pongo es una agresión física. Aquí está claro, tenemos que actuar. Pero puede haber otros casos que entren en conflicto dos derechos. En este caso, tendríamos que ver cómo lo resolvemos. Por ejemplo, al principio, creo que ha sido Almu que ha dicho el derecho a la vida. Vale. ¿Con qué otro derecho se topa el derecho a la vida? ¿Con qué otro derecho puede entrar en conflicto el derecho a la vida? ¿Os viene alguna idea? Con la libertad de decidir. Entonces, aquí entrará el derecho de la madre de decidir si quiero o no quiero y el derecho de la vida de la persona, del bebé. Y aquí entra en conflicto estos derechos. Entonces, tendríamos que ver, ¿cómo se ha resuelto esto? Aquí tenemos un problema en el Estado español. Voy a ya meter un poco del derecho a la vida. O sea, hay unos meses hasta que tú tienes derecho a provocarte el aborto, ¿no? Si
tienes 3 meses, más o menos, no sé exactamente, pero aproximadamente son 3 meses, que tú puedes decidir si tienes o no tienes el hijo. Y pasa aquí en España y en otros países. Esto sería, se hizo pensar a ver cómo se podía decidir de esto y bueno, pues hasta los 3 meses se puede abortar, puede elegir la madre, después ya no, porque hay un derecho a la vida. Pero en España pasa algo, que resulta que si ven que hay alguna dificultad en el feto, permiten abortar hasta los 6 meses. Entonces aquí sí que se está incumpliendo con un derecho, porque los fetos que presentan alguna dificultad no tienen el mismo derecho que los fetos que no presentan ninguna dificultad. Es un tema complicado y es un tema complicado, cada cual tiene, o sea, que remueve lo que remueve, pero sí que es verdad que estamos delante de una desigualdad, una discriminación. Porque de hecho se tomó la decisión de que hasta los 3 meses, porque a partir de los 3 meses el sistema nervioso ya está desarrollado y entonces el feto ya puede sufrir. Entonces se decidió hasta los 3 meses. Pero en España, en caso de dificultades o que se detecte alguna dificultad en el feto, se permite. Entonces aquí habría una vulneración de un derecho. El primero de todos es el derecho a la vida. Pero bueno, se está esto pensando y a ver qué tenemos que hacer. Pero bueno, es un ejemplo de que tenemos que ser conscientes de, bueno, pues de los derechos y de la igualdad y de que todos somos iguales delante de la ley. Bueno, después, volviendo a la vulneración en qué situaciones podemos encontrar esta vulneración, hay otra situación, ¿no? Teníamos otra situación de que hay una intención de hacer mal, pues esto intervendríamos de una manera, que dos derechos entran en conflicto y después también puede pasar que haya una ignorancia de que yo no sabía que esto se tenía que hacer así o que esto era un derecho. Lo que pasa que cuidado, porque muchas veces hay ignorancia responsable. La ignorancia responsable es que yo no lo sabía, pero tendría que haberlo sabido. Por ejemplo, el típico caso de una madre que deja medicamentos al acceso del menor, pues aquí sería, no tengo intención de hacer mal, pero soy responsable de esto, ¿no? Es que no sabía, bueno, pues podría ser, no había la intención, pero yo soy responsable. Y después había otros casos en que creo que es lo mejor para ellos, pero realmente no es lo mejor, pero yo pensaba que sí. Bueno, pues más tratamiento es mejor, ¿no? Pues en el caso de atención temprana o en otros casos que ya veremos después en los casos prácticos. Y después, para terminar, cuando también nos podemos encontrar en situaciones de vulneración de derechos, cuando faltan mecanismos para hacer efectivo el derecho. Es decir, cuando faltan adaptación, por ejemplo, adaptaciones en el entorno porque no hay recursos o porque nos faltan plazas o porque lo que sea, ¿no? Que no se hace efectivo ese derecho, no porque no se quiera, sino porque no tengo recursos para poderlo llevar a cabo. Que esto no deja de que no sea violencia igual, pero tendríamos que intervenir de diferente manera. ¿Veis la diferencia, no? Es diferente. Y aquí vuelvo a tener en cuenta que la sociedad evoluciona, porque en todo esto también hay una necesidad de hacer sensibilidad, educación, formación para evitar todo esto y para llegar a soluciones adecuadas. Vale, entonces, cuando se vulnera un derecho en la infancia, bueno, y también en adultos, personas con discapacidad, estamos en dos extremos. Por una parte, lo más radical sería la denuncia de que esto está pasando y por otra parte, intervenir para romper las barreras que están provocando esa vulneración del derecho. En las denuncias, ¿cómo sé cuándo tengo que denunciar? Bueno, nunca es blanco y negro, pero, por ejemplo, denunciar siempre, como he dicho antes, cuando la persona está en riesgo, cuando es un derecho ya implementado y reconocido, es decir, que ya ese derecho, por eso que le priven a un niño de ir al cole, pues esto es un derecho implementado y reconocido. O cuando hay una intención de hacer daño o cuando vuelve a pasar, es decir, ha pasado una vez y vuelve a pasar. En este caso ya hemos intentado que no pase, sigue pasando, entonces denuncia. Y en el otro extremo tendríamos que intervenir para romper barreras. Podría ser los casos en que hay una ignorancia
por ejemplo, en coles que no han adaptado el entorno, no tienen conocimiento de cómo tal, pues si les damos formación aprenderán y después podrán adaptarse a las necesidades del alumnado, por ejemplo. También podría ser que es un derecho no conocido y entonces se tiene que dar sensibilización, que hay intención de reparar, o sea, que ha pasado algo y yo quiero reparar, entonces podría ser también, no importaría denunciar, es puntual, no había pasado nunca, es como una cosa tal. Y que las personas que han cometido esa vulneración están abiertos al cambio y a tomar medidas. ¿Sí? Vale. Hasta aquí, a ver que os vea un poco las caras. ¿Cómo vais? Ay, perdón. ¿Cómo vais? ¿Va bien el asunto? Muy bien, sí, súper. Súper bien. Vale. Ahora ya empezamos con... Sala de espera. Ay, mira, ¿ves? Pero Cristina Díaz ya la han metido unas Sí, cuantas se habrá veces. caído algo. Vale, yo no sé si esperabais esto, pero a mí me parece interesante entender, porque los derechos irán cambiando y vemos a ver unos, pero entender la importancia de conocerlos y de qué papel tenemos que hacer en frente de estos derechos. Y ahora sí que me gustaría empezar con algunos tips, con algunos consejos a la hora de gestionar como equipo y también con las familias o las familias cuando tengo esta situación de vulneración de derechos, que nos puede ayudar. Desde que estoy en el SAPDI, hemos creado una comisión de prevención. Y en esa comisión hay representantes de todos los servicios y ahí repasamos los derechos, y también practicamos la deliberación ética para saber qué decisiones tomar o qué medidas tomar que sean más apropiadas, porque a veces este proceso también es el interesante, ¿vale? ¿No hay nadie? Bueno, sigo. Vale. Entonces, tips para la gestión de casos. A ver, cuando nos damos cuenta y detectamos una situación de vulneración de derechos o de maltrato o de violencia, ya os digo, puede ser desde que algún derecho a participar en una actividad extraescolar no se dé o desde que ha habido una situación de malos tratos, ¿vale? En todos los casos, nosotros los profesionales somos humanos y entonces yo que soy muy emocional, puedo tener una carga emocional. Entonces puedo ir ahí, es que esto siempre se repiten y estos políticos no hacen nada y no sé qué y tal, los padres que me dijeron que da... Vale, pues entonces aquí, esos profesores que no sé qué, pues ahí puedo hacer una técnica que solemos utilizar es, primero, descarga emocional. Venga, sácalo todo. Saca todo lo que te mueve, esto de vientre, ¿Por qué? Porque cuando tenga que tomar decisiones para activar o tomar decisiones importantes para activar medidas, lo tendré que hacer desde cierta serenidad, porque si no puedo tener problemas o puedo confundirme. Entonces, proponemos siempre una descarga emocional, todo aquello que me remueve, y después cuando ya lo he sacado, ya lo tengo detectado, sé que eso parte de ahí, donde está la rabia, donde está tal, donde está cual, y después sí que puedo tomar decisiones un poco más sensatas y más desde eso, más operativas, ¿vale? Esto sería una, ¿vale? Técnica de descarga emocional. Después estaría la técnica de la manguera, que también es como que muchas veces cuando hay una situación de conflicto, cuando hay una situación de que es que en el cole no sé qué, yo hablo de cosas de atención temprana, pero ahora también me encuentro, estas técnicas también las pongo mucho en marcha ahora con adultos, ¿no? Pues cuando hay un conflicto con una familia o con un servicio, la adaptación o no sé qué. Claro, vemos que hay un problema, vemos que hay la vulneración de derechos, pero tenemos que hacer un buen análisis para saber dónde tenemos que actuar que sea eficaz y eficiente y es donde está el foco del fuego. Porque si yo tiro el agua en la manguera, el agua en el humo, dirijo en el humo, no voy a solucionar el problema. Y a veces pasa que... a veces nos pasa que tiramos, que vamos a apagar los fuegos donde no tocaría, ¿no? Donde está el núcleo no vamos. Entonces es como
dirigir bien nuestras energías. Esto dispersa la energía, nos cansa, nos desgasta. Entonces, venga, ¿dónde tenemos que dar al clavo? Después también, aquí ya vendría esa voz, ese Pepe Grillo de mi madre, ya verás con la edad que te vas a rebajar. Pues eso, evitar el blanco y el negro, no estar en plan radical Che Guevara, voy a cambiar el mundo y tal, y porque esto está fatal y tal, sino intentar ver también los otros matices. Al final yo me doy cuenta del tiempo que estoy trabajando en temas de ética y en temas de maltrato y tal, que actuar desde el blanco o desde el negro siempre me quita muchas posibilidades de visión, de solución. Entonces es más importante, más interesante estar en matices, intentar entender las partes para encontrar la solución, porque si no es como mucha confrontación. Excepto en casos que es claro que la persona está en riesgo. Ahí no puedo pensar, ahí tengo que actuar, tengo que proteger a la persona, ¿vale? Y después, otra técnica que estamos utilizando, que no soy experta en esto, pero que estoy empezando a ponerlo en práctica, son tener en cuenta las 4 patas de la ética. No sé si lo conocéis, si no, pero por si no lo conocéis, es eso, tener en cuenta la autonomía de la persona o de la familia, ¿no? O en ese caso, pues que respetar lo que ellos quieren. Cuando tomamos una medida, tenemos en cuenta lo que ellos quieren y tal y cual. Después se habría el principio de la beneficencia, es decir, es aquello que actuemos, aquello que decidamos, tiene que ir al beneficio de todos, de las personas. Y el de la no maleficencia no tiene que causar un daño. Y si tiene que causar daño, que sean mejores los beneficios que el daño que puede causar. Por ejemplo, imaginemos en los tratamientos de medicina, ¿no? Pues a lo mejor puede tener consecuencias negativas que puede dar un tratamiento, pero los beneficios superan ese dolor, ¿no? Esas consecuencias. Y después el tema de la justicia, que sea igual para todo el mundo, que estemos actuando de manera equitativa con todas las partes implicadas. ¿Vale? Y entonces, el valor añadido para que el hecho de velar por los derechos humanos, que ya lo decía al principio, es que se promueve el buen trato, ¿no? Promovemos la inclusión y la igualdad, el respeto a la diversidad, la prevención de la discriminación y la exclusión, el fomento de la empatía y la construcción de sociedades más justas y equitativas. Y todo esto supone que si yo trabajo por los derechos humanos, lo que contribuyo ya no es a que ese derecho a nivel individual se lleve a cabo, sino que el hecho de yo trabajar a nivel mental de cómo puedo hacer valer ese derecho y que otra persona también y que le dé y que a otra persona le diga, ostras, es que para hacer este derecho tendríamos que hacer esto, es una manera de abrir las mentes y de crear una sociedad. Se abre las mentes y se educa la mente de tal manera que se crea una sociedad más pacífica. Entramos en la cultura de la paz y esto para mí es súper interesante porque al final no es tanto que también el beneficio a nivel individual, sino que de alguna manera es hacer esa sensibilidad y masajear las mentes de la sociedad para fomentar esa convivencia y que todos podamos vivir mejor, en paz. Muy hippie parece, pero es muy guay.